Esto es ¿Y qué somos? Un podcast del Colombo. Conversaciones ordinarias de temas profundos. Esto es ¿Y qué somos? Con Colombo, y hoy venimos hablando de un tema muy especial que es relaciones familiares y relaciones sociales en la vida cotidiana. Entonces, el día de hoy queremos presentar a nuestra mesa y quiero que cada uno de ustedes se presente rápidamente. ¿Qué más, Carlitos? Soy Leonardo. Hola Carlitos, soy Raúl. Hola a todos, mi nombre es Valentina. ¿Qué más, Carlitos? ¿Todo bien? Mi nombre es Felipe. ¿Qué onda, Carlos? Soy Sofía. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Diego. Hola, señor, soy Sara. Bueno, chicos, bienvenidos a esta mesa. Y bueno, pues lo ideal es que aquí podamos disfrutar un rato de estas conversaciones tan agradables, ¿cierto? Y que la gente pueda también llevarse algo especial de cada uno de nosotros. Digamos que estamos hablando de un tema que es muy importante y es las relaciones al día de hoy con la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con nuestras relaciones entre familiares, entre amigos, entre hermanos? Y cómo se ha perdido un poco la relación con el uso de las comunicaciones, con los celulares, porque pues vemos que en la actualidad hay gente que ya no se comunica, todo el tiempo están en la mesa con los celulares y haciendo este tipo de cosas. Entonces lo ideal es que pues podamos contarnos un poquito de nuestra vida. Mire, si usted tiene algo que decirnos, pues confiésese, no pasa nada. ¿Listo? Si quiere llorar, llore. Si quiere gritar, grite. Para eso estamos acá, ¿listo? Quisiera pues empezar primero sabiendo, de pronto, Raúl, cuéntame cómo ha sido esa relación con tu mamá, cómo es la relación con tu papá. ¿Realmente vives con tu mamá y con tu papá? ¿Tienes papá o no tienes papá? Tengo los dos, pero vivo con mi mamá. Mi papá se fue de la casa hace rato, pero está presente, ¿sí? O sea, yo comparto con él y todo. Y pues la relación con mi mamá es bastante compleja. No sé, solemos pelear bastante. En cambio, con mi papá sí es más relajada, porque es que con mi mamá todo el tiempo era como peleas y regaños y castigos físicos, ¿sí? Entonces como que uno le coge miedo a contarle cosas a ella por eso mismo. En cambio con mi papá no, uno se suelta más y le cuenta cosas. Listo, Raúl. Pero bueno, ¿tú crees que de pronto el hecho, tú me dices que no vives con tu papá, Cierto. el hecho de que tú no vivas con tu papá, pues digamos que eso influye en que puedas tener una mejor relación y que el hecho de que convivas todo el tiempo con tu mamá influye en que no tengas una buena relación? Pues en el momento se afecta porque, o sea, cuando él se fue de la casa, fue algo muy duro. Pero ya después yo dije, no, era lo mejor porque todo el tiempo en la casa eran peleas. Y yo estaba chiquito y no sabía por qué. Entonces yo dije, no, mi mamá tiene la culpa porque lo sacó de la casa. Pero yo no sabía todo lo que había, un trasfondo que había en ese tema. Entonces yo quedé como ¿qué hice? ¿Por qué le eché la culpa a mi mamá? Entiendo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? O sea, ya la mesa como tal, ¿qué opinan? Que el hecho de que un papá no esté, eso genera conflicto o ha generado conflicto de pronto en sus casas, puede llevarlo de pronto a un consumo o de pronto a un tema de depresión. ¿Ustedes qué opinan? Pues en mi casa yo tampoco vivo con mi papá y pues pasó hace muy poco que él se fue. Y en mi caso como que me ha hecho sumergirme muchísimo en el tema de redes sociales, digamos TikTok, Instagram. Entonces siento que a veces, o sea, depende, si tienes una relación muy, ¿cómo se dice eso? Como eres muy unido con tu papá, pues obviamente si se va, pues va a afectar un montón. Pero si por el contrario, pues eras como alejado con tu papá, no te hablabas, si hacía bien, si no tan bien, pues siento que a veces eso está mejor porque pues no hay comunicación, entonces pues no afectaría demasiado. Y bueno, digamos, en mi caso, como que cuando mi papá, o sea, bueno, tampoco vivo con mi papá. Cuando mi papá pues se fue, digamos, yo tenía como unos, ¿qué? 11, 12 años y pues digamos, tipo preadolescencia, digamos de esa manera. Y yo dije, bueno, pues si mi papá se fue y las cosas no son como, digamos, la Biblia lo dice, entonces yo puedo también cambiar, o sea, yo también puedo ser revolucionaria. Y pues digámoslo de esa manera, como que me volví rebelde, o sea, rebelde a mi manera, digamos, como, ay, no, voy a cambiar el mundo y voy a hacer las cosas diferente. Pero pues como eso influyó mucho en mi manera de ser, como, bueno, pues si las cosas no son como
como yo pensaba que eran, entonces, así como ellos cambiaron, o sea, yo también puedo cambiar mi manera de ser. Y, digamos, mis notas bajaron y todo eso, y pues, digamos, mi papá era como mi superhéroe, entonces mi papá era mi todo, entonces, con mi papá era para arriba, para abajo, porque pues yo soy la menor, entonces, o sea, mi papá era la gran maravilla, lo tenía un pedestal, y, digamos, ahorita ya que crecí, es como, ush, mi papá la embarró feo, o sea, la embarró muchas veces y pues, la sigue embarrando feo. Pero pues sigue siendo mi papá, entonces lo voy a amar siempre porque es mi papá. Pues bueno, en mi caso, la verdad, la primera vez que mi papá se fue de la casa sí me dolió, pero después volvió a regresar y se volvió a ir y pues ya ahí yo vi que las cosas no iban a funcionar. Después de eso, pues empezaron los problemas entre mis papás porque cada vez que se veían era una pelea entre ellos. Entonces yo no sabía qué hacer porque a mí me metían en medio y yo era como una media hora entre los dos. Entonces yo pues no sabía qué hacer en mi caso. Y pues ¿qué pasó? Mi papá a veces me sacaba y mi mamá opinaba una cosa de mi papá y pues a mí no me parecía. Pero yo no podía decir nada porque pues es mi mamá y no le puedo decir nada. Y después mi papá decía algo acerca de mi mamá y pues yo tampoco podía decir nada porque después se armaban conflictos entre los dos. ¿Sí me hago entender? Entonces pues desde ese momento los conflictos en la casa se volvieron más y más frecuentes, pero pues ya después del tiempo lo fuimos superando porque pues con mi papá no tengo la relación más cercana que se podría decir, pero yo salgo con él y me la paso con él, pero no es lo mismo que estar hija y papá, ¿sí? Bueno, listo. Digamos que en este caso tenemos un problema principal, ¿cierto? Que es el tema de que de pronto lo que veo es que ustedes, a pesar de que tienen a su papá cerca, pero no tienen la confianza. Ahora, Raúl me dice que él tiene también a su papá cerca, pero tampoco tiene confianza con su mamá. Ahora, ¿qué ha pasado por qué has perdido esa confianza de pronto, Raúl, con tu mamá? ¿Qué ha pasado? No sé, es que es complicado, porque llega un punto en el que mi mamá, digamos, yo le voy a contar algo que me pasó en el día y está en el celular. Y uno le dice como, ajá, sí, ya entendí, sí, como desparchándolo a uno. Y no es como lo que debería hacer, sí, debería escucharme. Y ya después yo pienso como, pues tampoco debería, ¿no? Porque pues ella tiene sus propios problemas y tiene sus cosas que solucionar. Bueno, pues yo en lo personal pienso, según mi experiencia, que depende mucho del momento en el que se quiebra esa relación y de cómo uno la va afrontando conforme crece. En mi caso, mi papá se fue desde que yo era muy, muy pequeño y siempre, desde que tengo memoria, recuerdo que le he echado mucho la culpa a él de todo y he tratado de ser completamente opuesto a él y he tratado de entender a mi mamá, ¿sí? Entonces, supongo que desde ese momento en el que el padre o una madre decide alejarse y no se toma como el tiempo de dárselo a su hijo para hablar, ahí ya empieza como el verdadero conflicto. Listo. Entendemos ese tema. Digamos que en ambos temas vemos que le echamos muchas veces la culpa al padre y muchas veces he escuchado muchos casos que dicen, no, yo soy de pronto drogadicto porque mi papá se fue de la casa. ¿Ustedes creen que eso sería una opción válida? Yo puedo opinar que no es una opción válida para drogarse, pero sí abre mucho las puertas. Y ni siquiera que el papá se pueda ir. Porque a veces uno no sabe cómo afrontar los problemas que están sucediendo y se llena mucho de responsabilidades, de cargas. Y cree que las drogas o lo demás son una salida. Entonces uno puede irse a ellas buscando un refugio. Listo, perfecto. Digamos que para ti sería no, digamos, como el principal culpable, sino que sería como una de las causas. Sí, Listo. ¿Quién podría opinar algo diferente? Pues digamos, o sea, yo pienso que literalmente para drogarse, o sea, no se necesita como unas cosas, o sea, uno lo hace porque quiere y ya, ¿sí? Pero digamos, yo siento que la persona que busca una excusa para drogarse es porque pues como que sabe en su interior que está mal, pero pues necesita buscar una manera de tapar lo malo que está haciendo, como culpando a los demás o echándole la culpa a los demás de sus problemas. Bueno,
yo creo que de pronto, ya sabemos el caso de Raúl, ¿cierto? Veo que de pronto no hay una muy buena relación tanto con su mamá como con su papá. Puede haber una buena relación, pero imagino que no es muy constante el verse con el papá. En cambio, con tu mamá te ves todos los días, supongo. Así es. Bueno, quisiera que Pipe me contara un poquito cómo es la relación con tu mamá, con tu familia. En este momento, digamos o sea, ¿es una buena relación o es una mala relación? No, en este momento es bastante buena, la verdad. Por problemas que pasaron en años pasados o cosas así, como que pudimos mejorar esa relación y esa comunicación que nos hacía falta como para tener más cercanía. No solo con mi mamá, también con mi papá, con mi hermana también. Yo siento que la cuarentena y estar como tanto tiempo juntos nos ayudó muchísimo en mejorar nuestra comunicación y la relación entre pues los cuatro. Los cuatro, o sea, tú dices que tú vives con tu mamá y con tu papá. Sí, Listo. Y tienes, supongo que una hermana. sí, una hermana. Listo. Perfecto. Entonces, ¿cómo la relación? Me dices que la cuarentena les ayudó. ¿Ustedes creen que la cuarentena mejoró o desmejoró las relaciones entre la familia? Yo creo que, pues como te digo, en mi caso mejoró bastante. Tener como ese tiempo de estar tanto juntos, tanto tiempo conviviendo, conociéndonos también un poco más, demostrando cosas que a mí me gustaban, que mis papás no sabían o que yo no sabía que le gustaban a mis papás. Me ayudaron también a conocerlos mucho y como te digo, sí, mejoró bastante. Pues yo creo que en mi caso, pues es irónico porque en cuarentena fue cuando se fue mi papá. Entonces, digamos, creo que en mi caso empeoró. Y digamos, pues la relación con mi papá, paila, bueno, él se fue, mi mamá quedó, pues sí le dio una depresión fea. Pero bueno, ya tenía que trabajar, justo se quedó sin trabajo y bueno, tuvo que buscar trabajo y encontró trabajo como en Las Rosas y todo eso. Y pues no sé si saben, pero eso es un trabajo re pesado. Entonces ella se iba desde las 5 de la mañana a la calera y volvía a la casa como tipo 10, 11 de la noche. Entonces yo estaba sola todo el tiempo en la casa, aunque vivía con una abuela, pero pues ella, atrás de mi casa queda la casa de una tía, que es la hermana de ella. Entonces yo, pues toda la cuarentena, digámoslo de esa manera, toda la cuarentena pues la pasé sola. O sea, pues mi papá se acababa de ir de la casa y a mi papá le dio COVID apenas se fue. Entonces tuvo que cuidar a mis abuelos porque uno de mis abuelos casi se muere. Mi mamá pues se enferma también con lo del trabajo. Y pues las clases virtuales, o sea, fueron repailas. O sea, para mí fueron una agonía, en serio. Y el hecho de, pues yo tengo hiperactividad, entonces el hecho de no poder salir o tener que quedarme todo el tiempo en la casa quieta, no, eso era re pesado. Y mi mamá, o sea, yo estuve a una materia de tirarme octavo, digámoslo. Entonces, pero por lo mismo, o sea, en la casa como que pegó una depresión fuerte en el momento desde que se fue mi papá, que la única niña de la casa estaba sola, que mi abuela estaba en otro lado, que bueno, todo estaba muy desorganizado. Pues en mi casa también fue casi lo mismo que con Sara, porque pues mi papá regresó a la casa como por quinta vez consecutiva. Entonces, Pero pues tu papá, ¿qué le pasa? ¿Cuántas veces se ha ido a la casa? muchas, demasiadas. O sea, primero que todo se dejaron por un problema. Después tuvieron a mi hermano y se volvieron a juntar, pero se volvió a ir. Pero luego se volvieron a juntar y se volvió a ir. Y para la cuarentena mi papá se vino a la casa porque pues eran muchos gastos, si me hago entender, y mi papá estaba viviendo solo. Entonces mi mamá, por la bondad del corazón de ella, dijo, pues vengámonos, pues que se venga acá a la casa y que se venga a vivir con nosotros para no tener gastos de más. Pero pues la verdad, para mí fue una tortura, porque de por sí, mi papá es un fastidio. Lo es. Entonces estábamos en la casa todo el día con él y me harté, que ya no lo quería ver más. Y era todo peleas con mi mamá, con Matías, mi hermano. Y pues me cansé en un momento y pues como que me pegó duro, porque cuando empezamos las clases virtuales, yo
no presté atención en nada, yo no entraba a clases en nada, casi me tiró el año, igual que Sara, porque, o sea, estaba pero tan fastidiada de tener a mi papá en la casa que ni siquiera quería entrar a clases. En mi caso, la cuarentena siento que afectó bastante. Porque yo me fui a la casa, yo me fui a vivir con mi papá. Yo, o sea, yo vivía con mi mamá y yo tenía que como 13 años y no, me colmó la paciencia y yo me fui a la casa. Yo cogí mis cosas de cheto en una maleta, llamé el carro y me fui para la casa de mi papá. Y como que, o sea, yo descansé porque todo el tiempo en la casa eran peleas y Raúl, usted no hace nada. Y yo hago. Y de tanto que me dicen que no hace nada, ya llegó un punto en el que yo dije, ¿será que no hago nada? Me lo creo o no? Entonces, no, yo me fui a la casa porque no me aguantaba más ese ambiente y estaba arriba viviendo con mi papá y mi papá no estaba porque él se iba a trabajar, entonces yo estaba solo y sentí lo que es vivir solo. Y me gustó, o sea, uno siente una paz, o sea, uno descansa tanto de la gente, es que yo soy muy antisocial. Entonces, como que me gusta estar solo, me gusta la soledad, que no me molesten. No, pues digamos, en mi caso yo soy re dependiente de las personas y más de las personas que quiero, que aprecio, digamos, en ese tiempo en cuarentena, pues sí peleaba todo el tiempo con mi mamá, pero yo no era capaz de estar lejos de mi mamá, pues, parce, o sea, podemos pelear todo el tiempo y lo que quieras, pero, uy, parce, no, o sea, yo creo que tan solo que 2 días sin mi mamá y yo me vuelvo loca. Yo toda mi vida he vivido, o sea, mi mamá desde muy pequeña me deja sola en la casa y yo le tengo pavor a quedarme sola en la casa. Digamos, un día que mi mamá trabaja de 7, digamos un sábado que yo no estoy en el colegio, que mi mamá sale de 7 a veces llega a las 11 de la noche y yo me siento muy sola y mi única compañía, digamos, es Felipe y así sea por WhatsApp. O sea, no me gusta estar sola, me da pánico que me pase algo. O sea, me pongo a pensar un montón de cosas. Uy, yo en cambio prefiero la casa sola, porque siempre me la paso con mi hermana o con mi papá o con mi mamá y siempre tengo algo que hacer o estar pendiente de mi hermana, que una cosa, que la otra. Y cuando ya estoy solo, solo soy responsable de mí. Pues yo no soy responsable, entonces es más fácil todo. Sí, es como que uno vive todo el tiempo con gente, entonces uno como que se satura, ¿no? Y cuando está solo como que descansa. De pronto eso puede ser los puntos de vista porque ellas viven, o sea, llega un punto en el que están solas. Leonardo y yo no estamos solos casi nunca en la casa. Entonces como, uy, qué descanso. La verdad, a mí también me gusta la casa sola porque, pues, con Matías ahí, Matías ni se siente, la verdad. Porque Matías se la pasa en la sala y yo me la paso en el cuarto. Y pues, como si tuviera la casa sola y me gusta más porque, no sé, siento que al tener gente en la casa no puedo ser yo libremente. Me siento más como que. Más tú. Sí, sí estoy sola. No, pues digamos, pues es que yo soy la hija menor, pues por parte de mi mamá. Soy la hija menor y pues siempre estuve al cuidado de todos, ¿no? Pues de de mi hermana mayor, de mi papá, de mis tías, porque todos vivimos como en una misma cuadra, digámoslo de esta manera. Entonces como que todo el tiempo estés al cuidado de las personas y que de la nada se vayan todos, es como, ay, parce, ¿y ahora yo qué hago? Digamos, a mí me da pavor, en serio, hasta literalmente cuando la casa está sola, no sé, un sábado, un domingo que la casa está sola, me da pavor, por lo menos, hasta bañarme sola, o sea, que la casa esté sola y bañarme, ay, no, o sea, da pánico, como el hecho de que, no sé, yo me psicoseo resto, digamos, a mí me gusta mucho ver como películas así de pánico y todo eso, pero, digamos, bañarme yo y sentir como que no hay nadie, o sea... O sea, tú te weón. bañas con gente en la ducha. No, o sea, con gente en la casa. Si a ti te gusta bañarte con gente en la ducha, es raro. ¿Por qué raro? ¿Tú te bañas con gente en la ducha, profe? Pues es que literalmente dijiste, me da miedo bañarme sola. O sea, ¿tú O sea, te que bañas la con casa gente está o qué? sola, o sea... Bueno, pues yo por lo menos no llego como tan a ese extremo de que me guste quedarme totalmente solo, pero sí llega un momento en el que me siento muy saturado, porque yo vivo solo con mi mamá, pero aparte vivo con mis dos abuelos maternos, entonces todo el tiempo están como muy encima mío, ¿sí? Entonces no digo tanto de que yo no pueda ser yo mismo, sino que están como muy encima mío y a veces el hecho de que no puedo estar ni siquiera recostado en mi cama porque empiezan a llamar, a preguntar, a hablar y a veces uno simplemente quiere estar
no sé, ver una serie o, ¿sí? Yo por lo menos amo el silencio. Entonces, Bueno, es que sí, tenemos ese dilema, que a veces la soledad tiende a ser buena, pero a veces también tiende a ser muy mala, porque en la soledad, dice soledad madre de todos los errores, ¿cierto? Entonces la soledad puede causar efectos muy malos, pero efectos también buenos. Yo digo que, por ejemplo, a mí me gusta a veces estar solo, pero hay fechas que a mí no me gusta estar solo. Por ejemplo, este cumpleaños me tocó pasarlo literal, solo, 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 solo. Entonces, para mí fue duro. Yo en un momento dije, ¡ah! "Ay, madre, estoy solo", ¿sí? Pero dije, bueno, ok, no pasa nada, hay que seguir adelante, ¿sí? Entonces, la soledad es buena en cierto punto, pero es mejor estar acompañados. no siempre, porque, bueno, pienso yo que a veces uno tiene algún problema, se estresa mucho porque hay mucha gente hacia tu alrededor y tú terminas haciendo cosas que no quieres o que no tienes así muy claras, muy bien planteadas, porque precisamente hay mucha gente a tu alrededor y te están presionando. Bueno, chicos, pues quisiéramos hablar un poco más, pero realmente, bueno, vamos a darle la última palabra al señor Maldonado. No, pero por el acompañamiento de personas es que uno forma su carácter, uno decide qué hacer y qué no hacer. O sea, si ya uno lo presionan por hacer unas cosas, pues uno no se puede dejar. Ok, se vuelven personas ermitañas, así como decía Raúl. Entonces, digamos que cada persona, igualmente esto es como una reflexión pequeña, cada persona que pasa por tu vida te va a dejar siempre una enseñanza y va a forjar tu carácter, siempre sea para bien o sea para mal. Entonces, a todas las personas, por eso, de una u otra manera debemos amarlos. Entonces, chicos, gracias por estar en este programa. Quiero que concluyamos rápido con algo que usted le recomienda a alguna persona que usted diga, ¿qué podría hacer? Empezamos con Sara. Pues yo les recomiendo a las personas que no tienen una buena relación con sus papás, mamá, papá, lo que sea, que no se frustren por eso, porque muchas veces nos echamos la culpa de eso y no, o sea, no es así. Entonces que literal se relajen y dejen que eso pase, porque en algún momento tus papás se van a dar cuenta como, hey, mi hijo no me está contando esto, mi hijo no está teniendo comunicación conmigo, y llega un momento en el que sí o sí tus papás te van a tener que buscar. Y si no es así, pues, o sea, no es tu culpa. Yo les recomiendo que sean reales, o sea, que sus papás sepan la clase de hijo que tienen, por si llega en algún punto en el que ustedes están tan hondos en algún problema, que sepan la clase de hijo que tienen y sepan cómo apoyarlos. Yo creo que deben aprender a construir esa como confianza, aprender a construir la confianza y no solo con los papás, sino también con los hermanos. Porque, como siempre dicen, nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hermanos. Entonces, aprender a darle esa confianza a nuestros papás de saber nuestras cosas, contarle nuestros problemas, eh, pedirle consejos en todo lo que podamos, porque ellos tienen bastante experiencia y obviamente muchas cosas que ellos saben nos van a poder terminar de formar y ayudar a ser pues personas de bien y que le aporten mucho al mundo. Pues muchachos, traten de tener una buena comunicación con sus padres y también una buena confianza. Pero también si no se puede tener eso con ellos, no se preocupen por eso y relájense, porque al fin y al cabo las cosas se van a dar como se tienen que dar. Si sus papás se tienen que dar cuenta de lo que les sucede a ustedes, se van a terminar dando cuenta. Y si no, pues no terminará pasando. Ok, yo pienso más bien que nosotros, como hijos, deberíamos tomar acción frente al tema, ya que pues nuestra relación con nuestros padres está formada por ellos mismos. Ellos nos dieron la confianza, ellos crearon esa relación desde el momento en el que pues éramos bebés, ¿sí? Y muchas veces no tenemos buena relación con nuestros papás porque ni siquiera ellos la tuvieron con nuestros abuelos. Entonces tal vez nosotros vengamos aquí a romper cadenas. Pues digamos, yo lo que les recomiendo es como que, digamos, digámoslo de esta forma, sean ustedes mismos, como que en ningún momento como que imaginen ser otra cosa o piensen ser otra cosa, pues porque eso es lo que sus papás creen que son y lo que las personas creen que son. Entonces, o sea, en ningún momento, o sea, piensen ser otra persona por los errores de los mamás o intenten ser otras personas porque a lo mejor a las personas no le caes bien. O sea, sé tú mismo y si a la gente no le cae bien, paila, parce. En algún momento le caerás mejor.
Sí, yo creo que para estar bien con los demás hay que primero estar bien con uno mismo. Y desde que uno logre hacer todo lo que le hace feliz, va a estar bien con los demás. Esto fue ¿Y qué somos? Gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestro próximo podcast.